Aquí les muestro cómo se vería en el Goku de Kong, también en este de Kong nuevamente, el molde 3.0, cabellera, 7 rostros, 2 efectos, todavía el guante, 3 manos. Hola, ¿qué tal amigos del Cuarto Gamer? Bienvenidos a otro video más. En esta ocasión vamos a hacer unboxing y review de este kit bastante interesante, que se trata de DL Custom para Goku Black. La versión es la rosa mate, ¿sale? Ahí la están viendo, ¿qué es lo que dice? Es como el 2, por así decirlo, no sé. Trae 2 esculpidos de cabello por completo, múltiples rostros, efectos. La verdad se me hace bastante interesante. Su costo es de aproximadamente $40-45. A mí honestamente, para hacer un kit de terceros, creo que entra dentro del rango y trae bastantes cosas. Pero bueno, aquí están viendo más o menos lo que es su caja. Ya medio lo saqué. De hecho, iba a mostrarles el aperlado, pero de verdad son prácticamente iguales. Ahorita en un momento les voy a compartir fotos, pero vamos a sacarlo. Queda completamente vacía la caja. Muy bien hermanos, aquí lo tenemos en su blister. Podemos observar todo lo que nos incluye. Comenzamos con lo que son sus 2 como espadas de ki, por decirlo. Esto que le falta una guadaña quizá, pero se me hace bastante bueno. Trae el guante, esto se me hace un aporte buenísimo, cómico y una muy buena variante, porque pues sí nos hacía falta, ¿no? Para ese momento este espectacular guante es muy bueno a mi gusto. Trae lo que son también 3 cambios de mano, se agradece, me gusta mucho. No sé si una debe ser cuando está sacando la espada, es lo más probable, para simular cuando está saliendo de su mano la espada, o sí, pues digamos el ki, ¿no? La espada de ki, también la pose típica de Goku Black, para el guante y lo que son los rostros. Les repito, estos son los rosa mate y nos incluye en total 7 rostros, lo cual me encanta. Doble cabellera y aparte 3 diferentes copetes, que la verdad se ven muy parecidos estos dos, pero pues son diferentes, o al menos un repuesto. Ahorita lo vamos a ir viendo, pero las expresiones honestamente se me hacen muy similares a lo que vimos en el manga, más marcadas que por ejemplo las Bandai Demoniacal, ¿no? Que hemos visto, y se ve bastante interesante. Vamos a agarrar una cabellera. Ojo, el material es semi suave, o sea no está precisamente rígido, duro, así que está muy bien. Soporta caídas a la perfección, eso es muy positivo. Seguro va a ser compatible con los Bandai, no tengo ninguna duda. Pero pues sí, las expresiones están buenísimas. Alrededor de los ojos no tan marcadas, líneas claritas, muy bien. Y pues sí se ve de plano del manga, ¿no? Sacado. Los surcos en la cabellera, solo creo que le faltó un poquito de trabajo de pintura. No está del todo ausente, pero me hubiese gustado un poquito más. Lo bueno es que si observan, encaja bastante bien. O sea, no se ven prácticamente las separaciones. Acá se nota un poquito, pero realmente no es tan evidente, ¿no? Esta espada, este efecto es suave. Ahí lo están viendo, muy bien, súper suave. Moldeable, me gusta mucho, creo que sí está padrísimo esto. Muy bien hecho, se te cae, no va a pasar absolutamente nada. Y ahí va a embonar a la perfección. La mano que trae está muy bien, aunque ojo, a mí me hubiese gustado trajera 2 manos, ¿no? Para poderlo poner en cualquiera, quizá no es que haga tanta falta, pero a mí me hubiese gustado más. También cuando apenas va saliendo, un poquito menos suave, está un poco más rígido nada más. Pero en general bastante bien, me gusta muchísimo cómo lo están poniendo. Ahí dime en comentarios qué te parece. También los colores que eligieron se me hacen bastante buenos, aunque me hubiese gustado un poquito como más moradito, ¿no? Tú dime qué te parece. Un dato súper importante, hermanos, es que las 2 cabelleras son diferentes ligeramente. Una tiene, digamos, el efecto de viento y la otra es estática. Lo más importante es que los copetes no son compatibles entre ambas cabelleras. Una cabellera va a traer entrada para 2 copetes y la otra solo para 1, que es la cabellera en movimiento. Ahí les estoy mostrando fotos de todos los ángulos para que vean las pequeñas diferencias, pero que sí existen. Y aclarar lo de los copetes, ya que no todos son compatibles. Ahí van a ver que una hasta tiene los pines más separados y otro los pines más gruesos. Es importante que lo vean. Y como dato, todos los rostros sí son compatibles con ambas cabelleras, lo cual me encanta. Pero ojo, el copete que tiene el pelo en movimiento solo va a ser compatible con una cabellera y la
la otra tiene 2 copetes, aunque en realidad el cambio entre esos 2 copetes es mínimo, pero para que lo tengan muy presente. Perfecto, hermanos, bueno, aquí ya le pusimos las 2 cabelleras a cada uno de los Goku Black. Aclaro que estos Goku Black son los de Bandai, el que trae la espada es el de evento y el otro es la primera versión, para mí el mejor por mucho. Pero aquí hay un pequeño detallito que pudo haber mejorado demasiado este kit, y es que esta pose creo es una de las favoritas de los fanáticos, no los culpo, a mí también me encanta, pero miren, si se dan cuenta, esto aquí no les costaba mucho poner un pin para hacer un orificio aquí o el joint, y acá el orificio o el joint. ¿Para qué? Para que cuando tú hicieras la pose se quedara así y pues ponerla de un modo fuera más sencillo y tuviera, digamos, mucho más vista, ¿no? Porque si aquí pegas un poco más de esto, se mueve y no se ve tan bien como si tuvieras, pues, el joint, ¿no? Ahí que está agarrando, sosteniendo ahí, si ven. Eso es un detalle que a mi gusto cuenta bastante. Pudo haber sido muchísimo mejor. Ojo, no le resta todo lo positivo que tiene el kit, pero simplemente un pequeño detalle lo hubiera elevado muchísimo más. Ya puesto, pues sí se ve bastante interesante. Tiene la virtud que no tenemos referencia de piel, por ello pues ni siquiera es como que digas, ay, desentona mucho, porque sí hay ligera variación en el tono de piel, lo aclaro, pero al ser mínimamente perceptible pues no tiene gran importancia, afortunadamente. Poner y quitar realmente es sencillo, no está mal, pero lo que sí me costó mucho fue las manos, ponerlas y quitarlas, mucho cuidado, están muy apretadas. Bueno, si somos un poquito objetivos, yo creo que este kit brilla absolutamente por los rostros, sí les quedaron muy bien. La parte de efectos creo que vienen un poquito de forma secundaria. El hecho de traer 2 cabelleras a mí simplemente me encanta, ya que pues puedes ponerle a 2 de tus figuras, eso está buenísimo, la variedad de rostros que trae es muy buena, y les repito, los efectos yo diría que vienen como un plus más que nada, y me gusta. Algo muy bueno es que la entrada del joint de la cabellera es como de goma suave, lo cual va a facilitar que tú se lo pongas sin que haya riesgo de que se rompa en estar poniendo y quitando, eso se me hace muy positivo. Y vean la pose de este Goku, vaya, así destila esencia, me gusta muchísimo cómo queda, ahí dime a ti qué te parece, pero definitivamente los rostros, las miradas, expresiones que les pusieron están de 10, y algo muy bueno es que si tú tienes Goku Black Demoniacal de Bandai, ya sea el primero, el de evento, el último, le va a quedar sin mayor problema, y esa es una virtud muy buena de este kit. Ahora, un punto que simplemente lo hubiera roto es que tuvieran incluido 2 cabelleras, pero una amarilla y una rosa. Sin embargo, pues no lo hicieron. Aún así, pues no lo criticaría como algo malo el tener 2 cabelleras. Digo, sería pasar de algo bueno a verlo como algo malo, y pues no. Yo creo que está muy padre eso de que te entreguen 2 cabelleras con 3 copetes, 7 rostros. O sea, vean la cantidad de variantes que puedes hacer con eso, más los accesorios. Aquí les muestro cómo se vería en el Goku de Kong, el 34. La neta se ve padrísimo. Siento que se ve ligeramente pequeña la cabeza, pero pues no deja de tener un montón de esencia este Goku Black. Dime a ti qué te parece. También en este de Kong, nuevamente el molde 3.0 la está rompiendo, pero sí se ve impresionante, aunque les vuelvo a repetir, la cabeza siento que se ve algo pequeña. Y ojo, algo que les quería comentar desde la otra vez, estos son los de Kong y su pin obviamente no es nada compatible, quizá quitándolo y poniendo otro se puedan medio adaptar o sobreponer, pero si tienes estas figuras de Kong yo te recomiendo no le cambies mucho el pin y le estés haciendo cambios de cabeza. ¿Por qué? Porque terminan aflojándose, y si traen una cabellera pesada como la del Super Saiyan 3 van a terminar venciéndose rápido. Aún así, con el paso del tiempo es un tanto normal que suceda, pero vaya, se los dejo como consejo. Aquí por supuesto vemos este gran complemento que es su guantecito, pero fíjense que de entre todos los cuerpos que he utilizado ahorita, mi favorito es en el Goku Black económico, el del 2021 me parece. Se ve sensacional, realmente el tono del traje le queda a la perfección junto con esta cabellera. No sé a ti qué te parece, pero siento que está de 10, aunque ojo, algo que sí no me gusta mucho de la cabellera es que siento le falta un poquito de volumen, ¿no? Lo que sí es que el nivel de detalle que trae es una cosa brutal, increíble absolutamente, pero pues dime a ti qué te parece. Pero bueno, hermanos, ya llegando a una conclusión de lo que es el kit, creo que su costo está bastante bien respecto al mercado de kits alternativos. Yo siento es una muy buena adquisición, les repito, trae 2 cabelleras, 7 rostros, 2 efectos, todavía el guante, 3 manos.
Vaya, está muy completo, creo que es de los kits más completos y me sorprende por parte de DL Custom. Por otro lado, creo que un error sí es que las manos vengan tan apretadas, aunque bueno, afortunadamente no son tantas. Y el volumen de la cabellera me hubiese gustado un pelito más grande y un mayor trabajo de pintura, pero realmente por lo que cuesta e incluye, yo siento que está bastante bien. Me quedaría en lo que es un 8.5, un 9. Sobre todo creo que el hit que aquí viene son los rostros. O sea, muchos fans estoy seguro que les encanta Black y pagarían por los puros rostros prácticamente ese precio, porque sí están muy bien logrados y es una cuestión totalmente diferente a lo que nos han entregado otras marcas, incluso la misma Bandai. Por ello, pues aquí sí te lo recomendamos. Si te gustaría ver el amarillo, déjamelo saber en comentarios. Por el momento, esto ha sido todo, hermanos. Por favor, no olviden suscribirse, regalarnos un like, activar la campana. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima.